Imagina despertar una mañana cualquiera y escuchar a tu hijo de 9 años decirte con absoluta certeza el día y la hora exacta en que va a morir. No como una broma. No como un juego infantil. Sino con una serenidad que hiela la sangre. Esto no es ficción. Esto sucedió en Colombia en 1988, y lo que estás a punto de descubrir es uno de los casos más perturbadores y mejor documentados de premonición infantil en toda América Latina. La historia comienza en un pequeño pueblo de Antioquia, Colombia, donde vivía un niño llamado Sebastián junto a su familia. Era un chico normal, alegre, con amigos en la escuela y una vida aparentemente sin sobresaltos. Pero todo cambió una mañana de marzo cuando Sebastián se sentó en la mesa del desayuno y pronunció las palabras que destrozarían la tranquilidad de su hogar para siempre. Mamá, papá, tengo que decirles algo importante. Voy a morir el 15 de mayo a las 3 de la tarde. Lo dijo sin lágrimas, sin dramatismo, como quien anuncia que va a llover mañana. Su madre, María Elena, pensó inicialmente que era una pesadilla o quizás algo que había visto en la televisión. Pero cuando Sebastián repitió la fecha y la hora día tras día, semana tras semana, la preocupación se convirtió en terror. Lo más inquietante no era solo la predicción en sí misma, sino la manera en que Sebastián la explicaba. Él no hablaba de enfermedad, no mencionaba accidentes. Simplemente decía que lo sabía, que lo había visto en sus sueños, que una voz se lo había revelado. Sus padres lo llevaron primero al médico, pensando en algún problema psicológico o neurológico. Los exámenes físicos no mostraron nada anormal. Su salud era perfecta. Luego consultaron a un psicólogo infantil en Medellín, quien tampoco encontró signos de trauma, depresión o ideas suicidas. Sebastián era, según todos los profesionales, un niño completamente sano mental y físicamente. Pero él seguía insistiendo en su profecía con una calma sobrenatural. La noticia comenzó a circular por el pueblo. Los maestros de la escuela, alarmados, registraron las declaraciones de Sebastián en informes escolares que todavía se conservan en los archivos del colegio. En uno de esos documentos, la profesora Gloria Ramírez escribió textualmente: el alumno Sebastián manifiesta con insistencia que morirá el 15 de mayo. Ha compartido esta información con compañeros y personal docente. A pesar de múltiples conversaciones, mantiene su versión sin alteración. Recomendamos apoyo psicológico urgente. Estas palabras, escritas con tinta azul en papel amarillento, son parte del testimonio documental que hace de este caso algo imposible de descartar como simple invención. Pero la historia se vuelve aún más extraña cuando analizamos el comportamiento de Sebastián durante las semanas previas a la fecha fatal. El niño comenzó a despedirse de sus seres queridos. No de manera obvia o melodramática, sino con gestos sutiles pero significativos. Le regaló su colección de canicas a su mejor amigo diciéndole: ya no las voy a necesitar. Le escribió una carta a su abuela que vivía en otra ciudad, agradeciéndole por todo y pidiéndole que no estuviera triste. Incluso ordenó sus juguetes y libros de una manera meticulosa, como si estuviera preparando todo para alguien que vendría después de él. Su madre recuerda con dolor que Sebastián le dijo una noche: mamá, cuando yo no esté, por favor cuida mucho a mi hermanita. Ella va a necesitarte más que nunca. A medida que se acercaba el 15 de mayo, la tensión en la familia y en el pueblo era insoportable. Los padres de Sebastián, desesperados, decidieron mantenerlo en casa ese día, bajo vigilancia constante. Pensaban que si evitaban cualquier posibilidad de accidente, podrían desafiar la predicción. La mañana del 15 de mayo transcurrió con normalidad angustiante. Sebastián desayunó, jugó con sus juguetes, vio algo de televisión. Parecía tranquilo, casi en paz. A las 2 de la tarde, su madre le preparó su comida favorita, intentando crear un ambiente lo más normal posible. Pero cuando el reloj marcaba las 2:30, algo cambió en el rostro de Sebastián. El niño se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Miró hacia el cielo con una expresión que su padre describió después como de reconocimiento, como si estuviera viendo a alguien esperado. Luego se volvió hacia sus padres y dijo con una sonrisa serena: ya es hora. No tengan miedo. Voy a estar bien. Su madre intentó abrazarlo,
pero en ese momento Sebastián sintió un dolor agudo en el pecho. Se desplomó en los brazos de su padre mientras María Elena gritaba pidiendo ayuda. Los vecinos llamaron a una ambulancia, pero el hospital más cercano estaba a 20 minutos de distancia. Para cuando llegaron los paramédicos, Sebastián había perdido el conocimiento. Lo subieron a la ambulancia y se dirigieron a toda velocidad al hospital de Medellín. Durante el trayecto, los paramédicos intentaron reanimarlo. Su corazón se había detenido sin explicación aparente. No había signos de ataque cardíaco, no había trauma, no había nada que justificara médicamente lo que estaba sucediendo. A las 3:12 de la tarde, según consta en el certificado de defunción, Sebastián fue declarado muerto. La autopsia posterior reveló algo que dejó perplejos a los médicos forenses: el corazón del niño simplemente se había detenido. No había malformaciones, no había enfermedad cardíaca previa, no había absolutamente ninguna causa médica identificable para su muerte. Era como si su cuerpo hubiera decidido apagarse en el momento exacto que él había predicho. El caso llamó la atención del periódico El Tiempo, uno de los más importantes de Colombia, que publicó un artículo sobre la extraña muerte del niño que predijo su final. El reportaje incluía entrevistas con la familia, los maestros y los médicos que habían tratado a Sebastián. También apareció en la revista Semana 2 años después, en 1990, en un especial sobre fenómenos inexplicables. Los archivos periodísticos, las entrevistas, los documentos escolares y el certificado de defunción forman un conjunto de pruebas que hacen imposible descartar este caso como una simple leyenda urbana. Todo está documentado. Todo es real. Todo sucedió exactamente como Sebastián lo predijo. Pero las preguntas que dejó este caso son aterradoras y siguen sin respuesta décadas después. ¿Cómo pudo un niño de 9 años saber con exactitud milimétrica el momento de su propia muerte? ¿Fue una premonición genuina o algo más oscuro estaba en juego? Algunos investigadores del fenómeno paranormal sugieren que Sebastián pudo haber tenido lo que se conoce como conocimiento precognitivo. Una habilidad extremadamente rara que permitiría a ciertas personas percibir eventos futuros. Esta capacidad ha sido documentada en casos aislados alrededor del mundo, aunque nunca con el nivel de precisión que mostró Sebastián. Otros teóricos más esotéricos proponen una explicación aún más inquietante: que Sebastián no predijo su muerte, sino que de alguna manera la causó. Según esta teoría, la mente humana, especialmente la de los niños que aún no han desarrollado completamente las barreras racionales del pensamiento adulto, podría tener un poder de manifestación tan fuerte que literalmente crea la realidad que visualiza. En otras palabras, al creer con tanta certeza que moriría en ese momento específico, Sebastián habría programado su propio cuerpo para detenerse. Esta idea, aunque suene a ciencia ficción, tiene cierto respaldo en estudios sobre el efecto placebo y nocebo, donde la creencia de un paciente puede efectivamente mejorar o empeorar su condición física. Desde una perspectiva médica más convencional, algunos especialistas han sugerido que Sebastián pudo haber sufrido de una condición cardíaca extremadamente rara y no detectada que finalmente se manifestó. Sin embargo, esta explicación no resuelve la pregunta más perturbadora: ¿cómo supo él exactamente cuándo sucedería? Los cardiólogos consultados para los reportajes de la época admitieron que nunca habían visto un caso donde un paciente, especialmente un niño, pudiera predecir con tal exactitud un evento cardíaco repentino sin ningún síntoma previo. La familia de Sebastián quedó destrozada, pero también profundamente marcada por una sensación extraña que va más allá del dolor normal de perder un hijo. María Elena, su madre, declaró en una entrevista años después que a pesar del horror de la situación, había algo en la manera en que Sebastián enfrentó su destino que le daba una extraña paz. Él sabía lo que iba a pasar y lo aceptó con una madurez que ningún niño de su edad debería tener. Era como si su alma fuera mucho más vieja que su cuerpo. Esta declaración abre otra puerta inquietante: ¿era Sebastián un alma antigua en un cuerpo joven? ¿Había vivido antes y sabía que su tiempo en esta vida era limitado? Si has llegado hasta aquí en esta historia, te pido que por favor des like a este video y lo compartas con alguien que se atreva a conocer estos casos reales y perturbadores. Tu apoyo ayuda a que estos relatos prohibidos lleguen a más personas que buscan la verdad detrás de lo inexplicable.
Los vecinos del pueblo donde vivía Sebastián todavía recuerdan el caso con un escalofrío. Algunos afirman que en los días previos a su muerte, el comportamiento del niño había cambiado de maneras sutiles pero significativas. Dicen que parecía ver cosas que otros no podían ver, que a veces se quedaba mirando fijamente al vacío como si estuviera conversando con alguien invisible. Una vecina, doña Beatriz, relató que una tarde Sebastián se acercó a ella en la calle y le dijo: «No se preocupe, doña Bea. Después de que yo me vaya, su esposo va a mejorar». El esposo de Beatriz estaba gravemente enfermo en ese momento, y efectivamente, semanas después de la muerte de Sebastián, el hombre comenzó una recuperación inexplicable que sorprendió a sus médicos. ¿Coincidencia o evidencia de que Sebastián realmente podía ver más allá del velo de la realidad cotidiana? Otro detalle escalofriante que emergió después de su muerte fue el descubrimiento de un cuaderno donde Sebastián había estado escribiendo y dibujando en las semanas previas. En sus páginas había dibujos de un niño acostado rodeado de luz, acompañado de figuras que él había etiquetado como ángeles. En una de las páginas escribió: «No tengan miedo por mí. Donde voy hay paz y luz. Estaré esperándolos, pero todavía no es su tiempo». Estas palabras, escritas con la caligrafía temblorosa de un niño de 9 años, fueron encontradas por su madre semanas después del funeral. El cuaderno ahora se conserva como parte de los archivos familiares y ha sido fotografiado para documentales y artículos sobre el caso. Investigadores paranormales de Colombia y otros países de América Latina han estudiado el caso de Sebastián durante años. Algunos han intentado encontrar explicaciones racionales, mientras que otros lo consideran una de las pruebas más sólidas de que los niños tienen una conexión especial con dimensiones que los adultos ya no pueden percibir. El doctor Miguel Ángel Rodríguez, parapsicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, estudió el caso en profundidad durante la década de los 90 y concluyó en su informe: «El caso de Sebastián desafía todas las explicaciones convencionales. La documentación es sólida, los testimonios son consistentes, y la precisión de su predicción es estadísticamente imposible de atribuir al azar. Nos enfrentamos a un fenómeno que la ciencia actual no puede explicar». Pero quizás lo más perturbador de todo no es que Sebastián haya predicho su muerte, sino que según varios testimonios, no fue la única vez que tuvo premoniciones. Su maestra recordó que meses antes había predicho correctamente el nacimiento de gemelos en la familia de un compañero de clase, cuando ni siquiera los padres sabían que serían gemelos. También le dijo a su padre que no tomara un autobús específico un día, y ese autobús sufrió un accidente grave horas después. Estas pequeñas premoniciones, que en su momento parecieron curiosidades o coincidencias, cobran un significado terrorífico cuando se analizan en retrospectiva. Sebastián no solo veía su propio futuro, veía el futuro en general. La pregunta que atormenta a quienes conocen este caso es inevitable: ¿por qué un niño tendría este don terrible? ¿Por qué la existencia le revelaría su propia muerte con tanta antelación? ¿Fue una bendición o una maldición? Algunos creen que Sebastián fue elegido para demostrar que existe algo más allá de nuestra comprensión material del mundo, que la muerte no es un final sino una transición. Y que algunos seres excepcionales vienen a este mundo con el conocimiento de su propósito y su duración. Otros piensan que fue víctima de alguna entidad o fuerza que se alimenta del conocimiento prematuro de la muerte, condenándolo a vivir sus últimos meses en la agonía de saber lo que venía. El padre de Sebastián, quien prefirió mantenerse en el anonimato después de los artículos periodísticos, confesó años más tarde en una entrevista de radio que nunca ha podido superar completamente lo sucedido. Dijo: «Cada 15 de mayo, a las 3 de la tarde, siento que mi hijo está presente. No de una manera aterradora, sino reconfortante. Es como si viniera a decirme que todo está bien, que él está en paz. No sé si estoy loco o si realmente puedo sentirlo, pero es real para mí». Este testimonio abre otra dimensión del caso, la posibilidad de que la conciencia de Sebastián haya continuado después de su muerte física, manteniendo algún tipo de conexión con quienes amaba. En el pueblo donde vivió Sebastián, se habla de él como el niño profeta. Algunos lo recuerdan con cariño, otros con miedo. Pero todos coinciden en que su historia cambió algo en la manera en que perciben la realidad.
La idea de que un niño pueda conocer su propio destino y aceptarlo con tanta serenidad desafía todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y el libre albedrío. ¿Estamos todos caminando hacia un destino prefijado que simplemente no podemos ver? ¿O Sebastián fue una anomalía, una grieta en el tejido de la realidad que nos permitió vislumbrar por un momento el mecanismo oculto detrás de la existencia? El legado de Sebastián no termina con su muerte. Su historia ha inspirado investigaciones, documentales, artículos académicos y debates sobre la naturaleza de la premonición y la muerte. Pero más allá del interés científico o paranormal, la historia de este niño nos confronta con nuestros miedos más profundos, el miedo a lo desconocido, el miedo a perder el control y sobre todo, el miedo a que la muerte no sea el azar ciego que preferimos creer, sino algo mucho más organizado, algo que opera según reglas que apenas comenzamos a intuir. Cada año, el 15 de mayo, algunos habitantes del pueblo encienden una vela en memoria de Sebastián. No es un acto religioso organizado, sino un gesto espontáneo de respeto y asombro ante un niño que vivió solo 9 años pero dejó una huella que trasciende generaciones. En esas velas encendidas hay algo más que recuerdo, hay preguntas sin respuesta, hay misterio, y hay la perturbadora certeza de que la realidad es mucho más extraña y compleja de lo que nuestras mentes pueden comprender. El caso de Sebastián permanece abierto en los archivos de investigaciones paranormales de Colombia. No porque haya algo más que investigar en términos de hechos, toda la evidencia está documentada y verificada, sino porque representa un enigma filosófico y existencial que quizás nunca tenga solución. ¿Cómo puede un niño saber exactamente cuándo va a morir? ¿Qué mecanismo del universo permite ese conocimiento? ¿Y qué significa eso para el resto de nosotros que caminamos por la vida creyendo que el futuro es incierto? Si esta historia te ha impactado tanto como a mí al investigarla, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Aquí en Niños del Desconocido exploramos los casos reales más perturbadores y prohibidos que involucran a los más jóvenes, aquellos que por alguna razón tocaron lo inexplicable. Comparte este video con quienes se atrevan a cuestionar los límites de la realidad. Déjame en los comentarios qué piensas sobre el caso de Sebastián. ¿Crees que fue una premonición genuina o hay otra explicación? ¿Conoces algún caso similar? Tu opinión es importante y ayuda a mantener viva la conversación sobre estos misterios que nos rodean. La muerte de Sebastián nos recuerda que hay niños que ven más allá, que saben más de lo que deberían, y que viven atrapados entre dos mundos, el mundo físico que compartimos todos y otro mundo, invisible, incomprensible, donde las reglas que conocemos simplemente no aplican. Estos niños son ventanas a lo desconocido, y sus historias, por más perturbadoras que sean, merecen ser contadas y recordadas. Porque en cada una de estas historias hay una verdad oculta esperando ser descubierta, una pieza del rompecabezas cósmico que aún no hemos logrado encajar. La próxima vez que veas a un niño con la mirada perdida, diciendo cosas extrañas o mostrando conocimientos imposibles para su edad, recuerda a Sebastián. Recuerda que algunos niños saben cosas que no deberían saber. Y que quizás, solo quizás, ellos pueden ver lo que nosotros nos hemos olvidado de ver. La historia de Sebastián no es solo sobre un niño que predijo su muerte. Es sobre los límites de la realidad, sobre el misterio de la existencia, y sobre la posibilidad aterradora y fascinante de que la muerte no sea el final, sino apenas el comienzo de algo que nuestras mentes todavía no pueden comprender. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los casos más oscuros y prohibidos de niños que tocaron lo desconocido. Suscríbete para más historias reales que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Hasta pronto, y recuerda, algunas historias nunca debieron ser contadas, pero necesitan ser escuchadas.